Hola queridos amigos de la región Centro-Occidente. Bienvenidos a esta cápsula de la Comisión Regional de Seguridad Social. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez, apoya federadas de esta gran región. El día de hoy tenemos una gran participación de nuestra querida amiga Marisol Nápoles del Colegio de Guadalajara. Ella es integrante de esta Comisión Regional de Seguridad Social, también de la comisión local de este gran colegio, nuestro federada más grande de la región, que además nos platica, tienen estas comisiones 2.0 y están alineadas para irlos preparando para seguir fortaleciendo a este colegiado y a estas comisiones que siempre sean de total calidad y profesionistas de gran nivel. Hola, querida Marisol, ¿cómo estás? Hola Sonia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenida. El día de hoy, nuestra querida amiga Marisol, gran experta en seguridad social, nos va a platicar sobre CIROC, un sistema muy importante para la industria de la construcción con tantas aristas, con tantos puntos finos. Y bueno, ¿quién mejor que Marisol para que nos platique un poquito sobre todo lo que se ve y todo lo que se analiza también en estas importantes comisiones? Muy bien, Marisol, pues adelante, te escuchamos, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Voy a permitir compartir una presentación para hacerlo un poquito más dinámico y que se pueda entender mucho mejor el tema. Bueno, pues como ya les platicó un poquito Sonia acerca de lo que les voy a hablar es del CIROC, pero sobre todo hay una parte muy importante que siempre en el despacho que llega alguien a asesoría nos pregunta dudas acerca de, oye, si me aplica, no me aplica, por qué me aplica, cuál es la responsabilidad que tengo en esta materia, qué tipo de patrón soy para el IMSS si entro en estos asuntos de la construcción. Entonces, en esta plática voy a tratar de abordar pues lo más que pueda para no hacerlo tedioso ni aburrido, dinámico, muy puntual, y espero se lleven pues un buen conocimiento derivado de esta presentación. Y como les comentaba del principio, pues quienes están obligados a cumplir con el reglamento para trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. O sea, el reglamento en sí que nos dice quiénes están obligados a el registro de las obras. Y bueno, el reglamento para trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, en sus disposiciones, nos comenta que norma los derechos que conforme a la ley del Seguro Social tienen las personas físicas o morales que se dediquen de forma permanente o esporádica a la actividad de construcción y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado. Así como de los trabajadores contratados en las formas antes mencionadas que presten sus servicios en tal actividad. Y bueno, desde aquí en el reglamento vamos viendo que ya nos está estableciendo cuáles son las primeras condicionantes o qué es lo primero que nosotros tenemos que voltear a ver para empezar a definir si nos toca esta parte de registrarnos o no, si nos aplica o no el reglamento de construcción más comúnmente no, llamado. Entonces, habla de que si soy una persona física, patrón, física o moral, que me dedico de forma permanente o esporádica al tema de la construcción, bueno, pues ya ya tengo uno de los dos elementos que el propio reglamento nos determina. En segundo lugar, es que tengan trabajadores por obra o tiempo determinado. Entonces, si cumplo con estas dos condicionantes, ya tendríamos que voltear a ver el reglamento de construcción, pero no necesariamente, aunque cumpla con estas dos condicionantes, tengo que aplicar el reglamento de construcción. Vamos a definir bien qué es un patrón de la construcción y qué es un trabajador por obra o tiempo determinado, para ahora sí, ya viendo con detalles lo que es un patrón de la construcción y un trabajador eventual,
si me aplica o no y si me voy a meter en estos temas de NCIROC. Y bueno, vamos en primera instancia a definir para el instituto qué es una obra de construcción. Y lo que nos menciona el artículo primero en su segundo párrafo de este reglamento que les he venido mencionando, nos dice que cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, así como las instalaciones o incorporación en ellos de los bienes inmuebles necesarios para su realización o que se integren, y todos aquellos de naturaleza análoga a los supuestos anteriores. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que muchas veces llegan, nos tocan la puerta y me dicen, oye Marisol, es que yo no me dedico a la construcción, o sea, ¿por qué me estás pidiendo un registro de obras si yo no me dedico a la construcción? Ok, si nos vamos y analizamos este artículo como tal, yo siempre les pregunto, ok, a ver, ¿qué estás haciendo dentro de la construcción? No, pues es que yo instalo los aires acondicionados, eso no es construir, yo no tengo cal, tierra, no hago cimentaciones, no construyo. Si nos vamos y analizamos este artículo, pues habla de una instalación. Y para el instituto, insisto, esta es una definición reglamentaria que el instituto da para ellos, que es una obra de construcción. Y si vemos el tema de instalar, pues ya estaríamos en el supuesto de que sí construimos, sí entramos dentro de una fase de la obra de construcción. Yo siempre les comento a los que se acercan a una asesoría, a mis propios clientes, les comento, tú te involucras en alguna parte del proceso en construir, no en construir como tal, sino en terminar algún edificio, tú te intervienes en que ese edificio llegue a la conclusión con todo lo que requiere, ya sea luz eléctrica, ya sea hidrosanitario, ya sea pintura, ya sea albañilerías, todo eso nos está hablando de que es una obra de construcción. Es sobre todo donde un poquito tenemos más controversia con las empresas, porque si no leemos bien todo lo que para el IMSS es una obra de construcción, pues sí, nos quedamos siempre con la idea de que construir es cal, tierra, ladrillo, mezcla, cemento, y no necesariamente. Si lo vemos, es demasiado amplio el espectro que nos da el instituto para definir una obra de construcción, y todas aquellas fases que intervienen en la obra de construcción, pues tendríamos que voltear a ver el reglamento para ver qué nos aplica. Si una vez definido que, oye Marisol, sí instalo, sí reparo, sí remodelo, sí construyo, entonces ya tengo el 50%, vamos a llamarlo, de que sí me toca el tema de la aplicación del reglamento de construcción. Tendríamos que voltear a ver el segundo o la segunda condicionante que me dice el reglamento. Recordemos, cuando inicié la plática, es que me dedique a la obra de construcción y que tenga trabajadores eventuales o por hora determinada. Y pues vamos a enfocarnos ahora en el tipo de trabajadores. Y nos dice, los trabajadores contratados por tiempo determinado se consideran como permanentes aun cuando realicen su trabajo en distintas obras de construcción con el mismo patrón, y su aseguramiento se regula por las mismas disposiciones ante la ley y sus reglamentos aplicables. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que si yo tengo un trabajador que lo contrato directamente y me ayuda en una obra y se acaba la obra y lo mando a otra obra y se acaba la obra y lo mando a otro proyecto y se acaba el proyecto, eso es un trabajador por tiempo indeterminado, porque no lo estoy contratando para que me ayude a sacar el proyecto de una obra. O sea, lo uso para todas las obras que yo tenga en ese momento activas, y yo lo estoy usando para cualquier obra que yo requiera. Entonces, si nos vamos a este tema de tipo de trabajadores, si yo tengo este tipo de trabajadores que les comento,
no me aplicaría el reglamento de construcción porque son trabajadores indeterminados. ¿Cuándo me aplica? Cuando son por obra o tiempo determinado. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo contrato a Pedro porque mi necesidad ahora es terminar un proyecto y en cuanto se termine el proyecto, yo a Pedro yo ya no lo necesito y entonces le voy a decir, muchas gracias Pedro, el trabajo se terminó, si hay un nuevo proyecto te vuelvo a buscar y te vuelvo a dar chamba. Entonces, se acaba proyecto 1, se despide a los 3 meses, tengo otro proyecto, necesito gente, le vuelvo a hablar a Pedro, lo vuelvo a contratar bajo las mismas condiciones de que es mientras dure la obra va a tener el trabajo y entonces ese es un trabajador por obra o tiempo determinado. Entonces, si recapitulamos un poquito el tema de qué es quiénes están obligados al tema de aplicarse al reglamento de construcción, si me dedico a una fase de la construcción o a la construcción, y si tengo trabajadores por obra o tiempo determinado. Entonces, una vez que esas dos cosas se cumplen, estaríamos hablando que nos aplica el reglamento de construcción. Muchas veces me dicen, oye Marisol, pero es que yo a Pedro, al que contrato cuando lo necesito para mis proyectos, lo doy como indeterminado. O sea, lo di de alta y yo le puse que era indeterminado. Bueno, sí, ante el sistema nosotros le pusimos que era indeterminado, obviamente, pero realmente su naturaleza nunca fue que fuera un trabajador por tiempo indeterminado. Su naturaleza era que si lo estoy constantemente contratando y finiquitando para los proyectos que yo requiero, pues la naturaleza del trabajador es por obra por obra o tiempo determinado. No es indeterminado, aunque yo en el sistema cuando lo doy de alta y aunque cuando yo le timbro la nómina, yo esté diciendo que es un trabajador por tiempo indeterminado. ¿Sale? Y bueno, aquí vamos a entrar en un tema donde si bien ya vimos los supuestos que el propio reglamento nos da para la aplicación del registro de obra o que nos aplique el reglamento de construcción, hay un documento sumamente importante que siempre tenemos que voltear a ver junto con este análisis de si me aplica o no me aplica, que es el contrato. ¿Por qué? Porque las cláusulas contractuales que se firman al momento entre dos personas se obligan o tú te obligas a cumplir con ciertos requerimientos. Y vamos a ver que si en esos requerimientos está en que tú tengas que presentar un registro de obra, aunque tengas trabajadores indeterminados, pues, ¿qué crees? Tú te puedes decir y expresarle a tu cliente, oye, pero es que a mí no me aplica, yo ya te estoy demostrando que no me aplica, mira, ve todo mi análisis que hice y entonces, pero si contractualmente nosotros ya nos obligamos a entregar un documento, pues lo tendríamos que entregar, porque ese es un acuerdo de voluntades y tú voluntariamente estás aceptando que vas a entregar un documento que si bien previamente con un análisis tú sabes que no te aplicaba, al momento de estar firmando un contrato donde aceptas entregar un registro de obra, bueno, pues tendrás que aplicar, que apegarte a cumplir con lo que dice el contrato. Y pues de ahí se desprende el tema de la obligación del cumplimiento de CIROC y este es un esquema que a mí me gusta mucho, o sea, es muy, muy simple, muy padre y que al final de cuentas nos resuelve de manera muy fácil si nos aplica o no nos aplica el tema del registro de obra. Y vamos a empezar totalmente por el contrato, ni siquiera por el reglamento, ni siquiera por mi análisis. El contrato, ahí te obliga a registrarte. Si en las cláusulas viene que te obliga a registrarte y tú ya lo aceptaste, pues ¿qué crees? Pues sí te va a aplicar un tema de registro de obra. Ahora bien, si el contrato no te obliga a un registro de obra, tendríamos que analizar, ¿tengo trabajadores por tiempo indeterminado, o sea, no eventuales? Entonces, tampoco te toca la presentación de registro de obra. Sin embargo, si tengo trabajadores por obra o tiempo determinado,
tendríamos que cuestionarnos otra cosa. No hace ninguna actividad del artículo primero del segundo, o sea, no hace nada que tenga que ver con construcción, pues entonces, aunque tenga trabajadores eventuales, tampoco me aplica el registro de obra. Pero si sí tengo alguna actividad de las que mencionamos, de instalar, remodelar, mantener, reparar, entonces sí me va a aplicar el registro de obra. Y si se fijan, realmente si cumplimos con la parte primera, o sea, que mi contrato me obligue, o la última hilera, que es que tenga trabajadores por obra o tiempo determinado y que me dedique a la construcción, pues entonces el término va a ser que sí me aplica el tema de el registro de la obra. Y bueno, que el contrato es tan importante en cualquier tema de las obras de construcción porque es el documento que al final de cuentas nos va a delimitar una responsabilidad solidaria. Y muchas veces se cree que el contrato tiene que ser un machote de 25 a 150 páginas donde se establezcan todo, pero realmente el Código Civil sí lo que nos dice que mientras un documento tenga estos 5 elementos, es considerado un contrato. ¿Y a qué voy con esto? Que no necesariamente tenemos que tener todo un machote. Si una orden de trabajo cuenta con estos 5 elementos, hace las veces de un contrato y se puede demostrarle al IMSS en decirle, oye, tengo mi orden, no, pero eso no es un contrato. Cumple con todos los requisitos que a mí me establece la ley para hacerlo válido como un contrato, que son los datos generales de las partes, por lo menos domicilio fiscal, registro patronal y RFC, el objeto del contrato, el monto del contrato, la vigencia y las firmas. Si una orden de cambio, una orden de trabajo cuenta con estos requisitos, se puede hacer valer por un contrato. Y el contrato, al final de cuentas, vamos a ver la trascendencia que tiene en un tema de responsabilidad solidaria. Es importante cláusulas obligacionales previas a la firma del contrato sobre la responsabilidad y los requisitos para devoluciones de fondo de garantía. Regularmente esto se utiliza, pues, para, de alguna forma, protegernos con estos contratos sobre el cumplimiento que deberían de tener todas aquellas empresas que contratamos para que nos ayuden en el proceso de los proyectos y la conclusión de los mismos. Y bueno, ya una vez que definimos el tema de que sí nos aplica el tema de el reglamento de construcción, tendríamos que volver a ver ahora sí qué tipo de patrón somos. Si somos un propietario, si somos un contratista o si somos un subcontratista y cómo ubicarnos para el debido registro de los registros de obra que se hacen a través del escritorio virtual hacia el IMSS y estarle avisando de manera correcta. Y bueno, nos dice que los propietarios son de las obras de construcción directamente o a través de intermediarios que contraten a los trabajadores que intervengan en dichas obras, salvo lo expuesto del artículo 4 del reglamento. Se presume que la contratación se realizó por los propietarios de la obra, a no ser que acrediten tener celebrado contrato. Y aquí empezamos a ver la importancia del contrato y cómo se delimita la responsabilidad solidaria. Para la ejecución de estas, ya sea precio alzado bajo sistema de precios unitarios con personas físicas o morales establecidas que cuenten para ello con elementos propios y en cuyo contrato se consigne nombre, denominación social, razón social contratista, domicilio y registro patronal otorgado por el instituto. Entonces, a ver, Marisol, ¿cómo yo me convierto en un propietario? Yo, Marisol, quiero hacer mi casa, entonces compro un terreno, saco mi licencia para la construcción de la casa y contrato a un tercero, que es el arquitecto, que me va a hacer toda la casa. Entonces, yo soy propietario porque la casa está a mi nombre, pero no necesariamente por ser propietario
yo tengo la obligación de tener un registro de obra. Muchas veces se cree que, oye, pues es que la licencia está a tu nombre, tú tienes que sacar un registro de obra. O sea, tú tienes que hacerte responsable porque se va a hacer tu casa, porque tú tienes que registrarte. Ya lo vimos. Hemos estado hablando de cuándo me aplica el reglamento, cuando me dedico a la construcción y tengo trabajadores eventuales de la construcción. Entonces, si yo soy una persona física que quiere construir su casa, aunque sí soy el propietario, yo no la voy a construir, por lo tanto, yo no tendría la obligación de registrar la obra. Entonces, ¿quién tiene la obligación de registrar la obra? Bueno, a la persona a la que contrate para el desarrollo del proyecto. Pero bien importante, nos dice, se presume que la contratación se realizó por los propietarios de las obras, a no ser que acrediten tener celebrado un contrato. Entonces, ¿dónde se establece la responsabilidad o a quién le derivo la responsabilidad de atender todo en materia de construcción? Pues a quien haya contratado para el desarrollo de mi casa. Entonces, cuando a mí el INS llegue y me toque y me diga, Marisol, tú debiste haber registrado la obra porque la licencia está a tu nombre, porque usualmente con quien llegan la autoridad es con el propietario o a nombre de quien sale la licencia de construcción. Llegan conmigo, entonces me van a decir, ¿qué onda? Vengo porque no tienes tu registro de obra, Marisol. ¿Yo qué tendría que hacer en ese momento? Decirle, yo no estoy ejecutando nada, yo contraté a un ingeniero y él es el que se está haciendo responsable de la construcción de la casa, pero como la propia autoridad pues me va a decir, ah, ok, déjame voy con él, pues cuando le exhiba el contrato que tengo con el tercero. Y de aquí nos vamos a ir a quiénes son los contratistas. Marisol, que está haciendo su casa, contrató un tercero para que le hiciera todo el proyecto y esa es la persona, esa es la figura que se convierte en el contratista y lo que nos dice el reglamento es que son las personas que en términos mencionados de la fracción anterior sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción a precio alzado bajo el sistema de precios unitarios con trabajadores a su servicio. Obviamente, si yo quiero construir mi casa, voy a contratar al ingeniero, al arquitecto que la desarrolle y él me tendría que presentar un proyecto de en cuánto tiempo, los presupuestos y con qué personal va a ser el proyecto. Entonces, al momento de yo contratar a un tercero, el responsable del proyecto en general, se convierte en mi contratista. Y sí tendría que tener trabajadores pues para el desarrollo del proyecto, porque no creo que me quiera vender un proyecto, o sea, hacerme una casa sin tener con qué hacerlo entre lo que tendría que tener para desarrollarlo, material, herramienta, equipo, conocimiento, pues tendría que tener trabajadores a su cargo, ¿sale? Y pues el contratista tendría que hacer su análisis, a ver, son eventuales, son por tiempo indeterminado, me aplica o no el registro de obra para que él procediera con lo que el reglamento le exige por caer en los supuestos en los que se encontrase si es que fuera el caso. Y bueno, nos vamos a los últimos, que son los subcontratistas. ¿Y quiénes son los subcontratistas? Aquellas personas físicas o morales establecidas que cuenten con elementos propios y que celebren contratos con las personas señaladas en la fracción inmediata anterior para la ejecución de parte o partes de la obra contratada por estas. Y ahí está el tema que delimita qué es un contratista de lo que es un subcontratista. Marisol, que va a hacer su casa, contrató a alguien para que se hiciera enteramente cargo del proyecto. Por eso se vuelve un contratista. Sin embargo, los subcontratistas solamente participan en parte o partes de la obra. Y yo aquí les digo, subcontratistas para mí son todas las fases que intervienen para la terminación y el buen término
por así decirlo, de la obra de construcción. El contratista puede hacerse cargo de toda la obra gris, toda la obra negra, todo lo que es la estructura de la casa, si seguimos con el ejemplo, pero entonces no es especialista en cancelería, en vidrios, en carpintería, en pintura, en recubrimientos. Entonces, ¿qué pasa? Mi contratista voltea y contrata a una empresa especialista en carpintería y entonces ponen closet y me ponen la cocina. Y luego contrata a alguien de cancelería y entonces me pone todos los canceles de la casa. Y no es especialista tampoco en poner el piso, contrata a alguien que instala todo el piso de la casa. Entonces, cada una de esas partes que siguen siendo parte de la obra porque están añadiéndole cosas a la obra principal, se convierten en subcontratistas, se convierten en fases que involucran a la obra principal. Esa es la principal diferencia entre un contratista y un subcontratista. Contratista se hace cargo de una obra en general, un subcontratista se hace cargo simplemente de una fase, una o varias fases de la obra, ¿sale? Y bueno, para concluir esta presentación, hablemos de los responsables solidarios. Muchas veces nos hablan de, oye, pues es que le voy a pedir 1000 documentos o una serie de documentos o llamadas cartas finiquitos o cartas de cumplimiento de obligaciones emitidas por el IMSS por el miedo de ser responsables solidarios. Y lo que nos dice y la importancia del contrato que se los he venido mencionando, cuando somos propietarios, cuando somos contratistas, lo que deslinda la parte que yo no hago de la obra es tener un contrato. Un contrato es como si una parte de nuestra responsabilidad se estuviera derivando a cada uno de los que intervienen en las obras. La ley, como ya lo vimos, nos obliga a tener registros de obra, a tener, hacer el pago de cuotas de seguro, por ende tener a mis trabajadores dados de alta, a hacer la asignación de los trabajadores, a tener una contabilidad. Si documentalmente y legalmente, según nos aplica las leyes y los reglamentos, no tendríamos por qué acudir a la subdelegación a tramitar cartas. Si yo como empresa sé que me apego legalmente a todo lo que me aplican, no tendría yo por qué ir a preguntarle al IMSS que me valide que las cosas las hice bien. Sé que está el tema de estimativas por artículo 18, que es el artículo donde se establecen los costos por metro cuadrado o porcentaje, donde pues cuando somos los responsables principales, los propietarios de las obras, pues se basan mucho en ese tipo de estimativas para decirle a las empresas que contratan si lo hicieron de manera correcta o no correcta. Creo que tendríamos que abrir un poco más el panorama en cuestión a establecer también legalmente si cumplieron o no cumplieron, si me entregaron sus pagos, si es congruente la información, porque también nos ha pasado, o sea, contratos de 1 millón hacia un subcontratista y que al final de cuentas termina teniendo dados de alta a un trabajador. O sea, es ilógico que un contrato tan grande, no imposible, digo, no quiero meter en controversia, no imposible, pero es poco congruente que se vea esa información de esa manera. Un contrato de 1 millón con un trabajador, y si estamos hablando, voy a inventar, que es pintura y que lo acabaron en un mes, no, pues menos tiene congruencia. Entonces, ¿qué me gustaría dejar como reflexión? Que nos abramos un poquito más al tema de que las empresas pueden cumplir legalmente con lo que establecen las leyes y los reglamentos, y que si hay un tema de fiscalización por parte del instituto, nos acerquemos, más bien nos defendamos
en cuestión de decir que lo hicimos de apego a las leyes y los reglamentos. El instituto no tiene muchas bases como para decir, es que no, tú debiste haber pagado tanto más cuánto, y mucho menos basado en un artículo 18, si es que tenemos trabajadores dados de alta, si pagamos cuotas, si tenemos una contabilidad, si se hizo el registro de obra, simplemente porque ellos en sus estimativas dicen que no cubrimos esa mano de obra que ellos pretenden ver. Creo que el área de oportunidad que hay en el tema de la construcción es defendernos, que el instituto vea que nos defendemos, que sabemos que si hacemos las cosas apegados a ley y con congruencia, difícilmente va a poder fincar un crédito y hacernos responsables de una estimativa bajo un artículo 18. Digo, ahora sí que es una presentación un poquito más enfocada a cuándo nos toca y responsabilidad. Ya más adelante, si me vuelven a invitar, con mucho gusto hablaremos de fiscalización, pero pues que seamos más empáticos con la parte de que si las empresas hacen las cosas de manera correcta, de manera apegada a la ley, no nos metamos en el rol que muchas empresas, muchos asesores se meten, donde lo más fácil es ve al IMSS a que te revise, porque sabemos que se propicia pues a que nos fiscalicen de una forma que no debería de ser, y que si nos defendemos pues no vamos a tener una carta que a lo mejor por contrato estamos obligados a darles a nuestros clientes. Creo que la opción y la invitación queda en el tema de que nos defendamos cuando las cosas las hacemos apegadas a ley, y que seamos un poco más empáticos en cuestión de las empresas que contratamos, si es que lo hicieron de manera correcta, dejar de pedir este tipo de documentos, si es que, insisto, la información tiene congruencia por parte de la empresa. Entonces, la responsabilidad solidaria, el mismo reglamento nos dice, mientras haya un contrato de por medio donde yo diga que yo no lo hice y lo hizo un tercero, pues debería de, de respetarse por la autoridad, aunque sabemos que no, pues casi siempre llega a las personas propietarias, les quiere fincar una responsabilidad a ellos directamente, aunque tengan un contrato. Entonces, la invitación sería defendernos, decirle a la autoridad, ya basta de que quieras crear fiscalizaciones indebidas, y entre nosotros mismos, pues ser un poquito más solidarios. La misma palabra nos dice solidarios, en cuestión de que hay empresas que hacen las cosas bien, y no tendríamos por qué exigirles cosas más allá de lo que la ley establece en sus leyes y reglamentos. Digo, por mi parte, Sonia, sería todo lo que tengo el día de hoy que compartirles acerca del CIROC. Espero la información sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Y bueno, te regreso la voz. Excelente, Marisol, una excelente exposición, porque nos platicas todas las bases, esta cimentación, hablando en lenguaje de construcción, esa cimentación tan importante para saber en qué momento, primero que es IROC, ¿no? Que nos lo platicaste de una manera muy amable, muy fácil, a quienes nos aplica, cuáles son los principales elementos que encontramos aquí, como lo es el propietario, las diferencias entre el propietario, el contratista, el subcontratista, y cómo cuidarnos y prevenir para las fiscalizaciones, y siempre estar cerca de especialistas como lo eres tú, como es tu gran despacho que representas, como los grandes también especialistas que están aquí en la Comisión Regional de la CROS. Entonces, de mucha utilidad, muchísimas gracias, y por supuesto que nos encantará a todos una segunda parte
para ver el tema de la fiscalización, un tema de Siroc tan delicado y tan importante para todo el empresariado de esta industria tan bonita y tan noble como es la de la construcción. Muchas felicidades y muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Sonia, a ti y a todo el equipo y las iniciativas que se han tenido por parte de la región. Luis Carlos Verde, que es el propulsor de este proyecto, pues muchas gracias a todos los involucrados. Sé que no eres tú, Sonia, sino que eres la cara y que hay todo un equipo detrás de ustedes, y muchas felicidades por todo este proyecto, muy padre, y yo encantada de regresar cuando me vuelvas a invitar. Muchísimas gracias, Marisol, y pues muchas gracias, queridos amigos. Estamos seguros que esta información va a ser de su total utilidad e interés, y pues los invitamos a que pues sigan escuchando y sigan siguiendo a la región Centro-Occidente. Nos vemos pronto en las siguientes cápsulas. Hasta luego, amigos. Bye, Marisol. Muchas gracias. Hasta luego.